Muchos conocen a Salomón como un amado rey de la Biblia, pero hay una historia oscura y desagradable que rara vez se cuenta. La Biblia, a diferencia de lo que muchos piensan, no intenta ocultar las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Es difícil mencionar a los reyes de la Biblia sin incluir a Salomón. Se le recuerda por su profundo amor a Dios, por ofrecer 1000 holocaustos y por pedir sabiduría. Pero hay mucho más sobre este rey que merece ser explorado. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Ser Estoico, donde estamos difundiendo el estoicismo, la espiritualidad y las historias de la Biblia, un vasto conocimiento que se conecta en varios puntos. Espero que disfruten de los videos, siéntanse libres de comentar y suscribirse al canal. Manos a la obra. Hubo un momento en la historia de Israel en que se encontró en una encrucijada tras la muerte del gran rey David. Era un momento en que la nación esperaba al próximo líder, aquel que cumpliría la promesa de Dios a David, el ungido del Señor. Este líder, elegido por Dios, sería Salomón, el hijo de David y Betsabé. El joven Salomón, cuyo nombre significa paz, ascendió al trono de Israel con sabiduría y gracia divina. La justicia de su reinado y la manera en que unió un reino dividido son hazañas notables, dignas de respeto y admiración. La paz que su nombre anunciaba se hizo realidad bajo su gobierno. Betsabé, la madre de Salomón, desempeñó un papel crucial en su camino hacia el trono. Era una mujer de belleza extraordinaria y, con su apoyo, Salomón logró ganarse el corazón del pueblo y de las autoridades. Su influencia discreta en los bastidores de la corte se convirtió en un elemento importante para el ascenso de su hijo al trono. Así, Israel presenció cómo la promesa de Dios a David se cumplía. Salomón se convirtió en el rey más sabio que jamás haya existido, y la fama de su sabiduría se extendió más allá de las fronteras del reino de Israel. Su habilidad para tomar decisiones justas y sabias era legendaria, y personas de todas las naciones acudían a Jerusalén para escuchar su sabiduría. La ascensión de Salomón marcó el comienzo de una era dorada en Israel, donde la nación se destacó no solo por su poder, sino por su sabiduría e influencia. La gente tenía grandes esperanzas de que, bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzaría la paz, la prosperidad y la bendición continua de Dios. Fue un momento de esperanza y expectación, donde la promesa de Dios brillaba intensamente y donde la sabiduría de Salomón comenzaría a moldear el destino de una nación. En la majestuosa corte de Salomón, la sabiduría era el bien más preciado. Con su corona adornada de oro y su manto de realeza, Salomón no era solo un rey, sino un sabio más allá de su tiempo. Su sabiduría era tan conocida que sabios, filósofos y líderes de naciones distantes viajaban largas distancias para atestiguar su fama y aprender de su intelecto brillante. El punto crucial de esta notable historia de Salomón es el momento en que se arrodilla ante el Dios de Israel y hace una petición que resonaría a lo largo de los siglos. En un sueño, Dios se le aparece a Salomón y le dice que le concederá cualquier deseo que elija. Salomón, con humildad y un corazón lleno de propósito, pide sabiduría. La petición de Salomón no es solo un deseo de conocimiento, es una búsqueda de una comprensión profunda, la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, la habilidad de gobernar con justicia y discernimiento. Salomón no pide riquezas, poder ni longevidad. Pide la bendición divina de la sabiduría, reconociendo su propia limitación como ser humano. La respuesta de Dios a la petición de Salomón es inmediata y extraordinaria. Le otorga al rey una sabiduría que supera a todas las personas de la tierra. La sabiduría de Salomón se manifiesta en su capacidad para juzgar casos difíciles y en sus escritos atemporales, como el libro de Proverbios. Se convierte en un faro de luz para su pueblo y para el mundo. Una referencia inigualable en cuestiones de ética y moral. Este episodio también sirve como un recordatorio eterno de que, cuando buscamos sabiduría y discernimiento, independientemente de nuestros deseos personales, somos capaces de alcanzar grandeza e influir en la vida de manera profunda y significativa.
La petición de Salomón por sabiduría no solo iluminó su propio viaje, sino que también iluminó el camino para las generaciones futuras que anhelan comprender la verdad y la justicia. Es una lección de que la verdadera riqueza no radica en las posesiones materiales, sino en la búsqueda de la sabiduría que trasciende las fronteras del tiempo. La fama de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos no se basa solo en su sabiduría, sino también en su capacidad para aplicar esa sabiduría de manera justa y equitativa. Uno de los episodios más memorables que ilustran la habilidad de Salomón como un juez justo es el famoso juicio de las dos madres. Un día, dos mujeres angustiadas fueron llevadas ante el rey Salomón con un bebé recién nacido. Ambas afirmaban ser la madre legítima del niño, y sin evidencia clara que pudiera determinar la verdad, la situación parecía un doloroso punto muerto. Fue en este momento que la sabiduría de Salomón brilló intensamente. En lugar de tomar una decisión apresurada, propuso dividir al niño pequeño en dos, de modo que cada mujer recibiera la mitad. La idea impactante causó conmoción, y una de las mujeres aceptó de inmediato la propuesta, aparentemente resignada a compartir al niño pequeño. Sin embargo, la verdadera madre reaccionó con profunda compasión y amor maternal. Suplicó a Salomón que no lo hiciera, prefiriendo que el niño pequeño fuera entregado a la otra mujer en lugar de sufrir tal destino cruel. El rey, al darse cuenta del amor genuino de la madre, ordenó que el niño le fuera entregado, reconociéndola como la verdadera madre. Esta historia emblemática resuena a lo largo de los siglos como un ejemplo de discernimiento justo y la capacidad de Salomón para ver más allá de las apariencias. Ilustra la profundidad de su comprensión de la naturaleza humana y su compromiso con la justicia y la verdad. El episodio del juicio de las dos madres permanece como un testimonio de la grandeza de Salomón como gobernante y como una lección atemporal sobre el poder de la compasión y el amor maternal en nuestra búsqueda de justicia. Salomón, el rey sabio, mostró al mundo que la verdadera sabiduría se manifiesta en la capacidad de discernir lo que es justo y equitativo. Entre los logros monumentales del reinado del rey Salomón, ninguno es más imponente y simbólico que la construcción del magnífico Templo de Jerusalén. Este monumento divinamente inspirado se convertiría en el epicentro espiritual de Israel y una de las mayores maravillas arquitectónicas de su tiempo. La construcción del templo fue una tarea colosal que demandó años de planificación y esfuerzo dedicado. El proyecto estuvo lleno de detalles precisos y ricos en simbolismo, una expresión de la profunda devoción de Salomón a Dios y su deseo de cumplir la promesa hecha a su padre, David. El templo, conocido como el primer templo, estaba hecho de piedras pulidas y adornado con oro y plata, destacándose como un símbolo tangible de la presencia de Dios. Su interior contenía el Santo de los Santos, donde reposaba el Arca de la Alianza, y el Santo Lugar, donde se realizaban rituales sagrados. La construcción del templo no solo unió a la nación de Israel, sino que también atrajo a artesanos y constructores hábiles de regiones distantes. Contribuyeron a la grandeza de la estructura, aportando sus habilidades y materiales exóticos, como el cedro del Líbano. El resultado fue un edificio de una belleza incomparable y una espiritualidad profunda. Cuando finalmente se completó el templo, Salomón realizó una ceremonia de dedicación espectacular, donde el pueblo de Israel se reunió para adorar a Dios en un momento de gran regocijo y reverencia. La gloria de Dios llenó el templo, y una nube divina se cernió sobre el Santo de los Santos, testificando la aceptación de Dios del trabajo de Salomón. El Templo de Jerusalén se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles de todas partes y un símbolo duradero de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Su construcción es un testimonio del deseo de Salomón de honrar a Dios y cumplir su promesa de construir una morada digna para el Altísimo. La magnificencia del templo perdura como un monumento a la fe y la devoción de Salomón y del pueblo de Israel.
Bajo el sabio y benevolente gobierno de Salomón, el reino de Israel vivió una era de prosperidad e influencia que dejó una huella indeleble en su historia. La paz y la estabilidad reinaron y la nación floreció de manera notable, dejando una impresión duradera en el escenario mundial. La sabiduría de Salomón no se limitó solo a su capacidad para discernir cuestiones de justicia, sino que también se extendió a la política y la diplomacia. Estableció relaciones comerciales lucrativas con naciones distantes, explorando las rutas comerciales que atravesaban Israel. Las riquezas y tesoros de otras tierras fluían hacia Israel, convirtiéndolo en una potencia económica. La corte de Salomón, ubicada en Jerusalén, se convirtió en un centro de cultura y conocimiento. Sabios, filósofos y líderes de diversas partes del mundo se congregaron para atestiguar su fama y escuchar sus consejos. Fue un patrocinador de las artes y las ciencias, promoviendo el florecimiento de la literatura y la filosofía. Bajo su gobierno, las fronteras de Israel se extendieron, consolidando su posición como una nación fuerte y respetada. Las ciudades se fortificaron, el ejército se modernizó y la influencia cultural de Israel se extendió a tierras lejanas. La fama de Salomón no se limitó solo a cuestiones mundanas. Sus escritos, incluido el libro de Proverbios, resonaron como consejos sabios para las generaciones futuras. También se le atribuye la autoría de muchos de los salmos, que se convirtieron en himnos de adoración y consuelo espiritual. En la cúspide de su reinado, Israel experimentó una paz y prosperidad que perdurarían en la memoria de la nación. Salomón se convirtió en un símbolo de grandeza, de la capacidad de liderar con sabiduría y de la búsqueda de la excelencia en todas las áreas de la vida. Su reinado se recuerda como un período dorado en la historia de Israel, una era de luz y progreso que brillaba intensamente bajo el reinado del rey Salomón, el hombre más sabio que jamás gobernó. Dentro del rico legado del rey Salomón, encontramos una joya literaria que trasciende el tiempo y la cultura, el Cantar de los Cantares, o Cantar de Salomón. Esta obra maestra poética es una expresión profunda y apasionada de amor y devoción, y al mismo tiempo, una alegoría espiritual que refleja la relación entre Dios y su pueblo. El Cantar de los Cantares es una colección de poemas líricos que celebran el amor y la unión entre un novio y una novia. A menudo se interpretan como una representación simbólica del amor de Dios por Israel o del alma humana en busca de una relación divina. Cada palabra está llena de simbolismo e imágenes poéticas, sumergiendo al lector en un mundo de pasión y espiritualidad. El canto es un intercambio de palabras entre el novio y la novia, revelando sus sentimientos más profundos. Cada poema está repleto de metáforas e imágenes que describen la belleza, la intimidad y la santidad del amor. La novia a menudo se compara con una rosa, una paloma y una vid, mientras que el novio se representa como un rey, un pastor y un león. La sensualidad y la espiritualidad entrelazadas en el Cantar de los Cantares son una representación vívida del amor humano y divino. Celebra no solo el amor romántico, sino también el deseo de estar más cerca de Dios, de experimentar una unión divina y profunda con el Creador. Cada verso es una invitación a explorar el viaje espiritual y la búsqueda de lo divino. Esta obra maestra literaria de Salomón es un testimonio de la profundidad de su comprensión de la naturaleza humana y de su conexión con lo divino. Resuena a través de las eras, inspirando la búsqueda del amor y la devoción, tanto en la esfera terrenal como en la espiritual. El Cantar de los Cantares perdura como un homenaje a la capacidad de Salomón para capturar la esencia del amor y la fe en palabras que resuenan eternamente en el alma de la humanidad. El reinado de Salomón, aunque marcado por una gran sabiduría y prosperidad, también estuvo impregnado de intrigas políticas y decisiones complejas. Una parte importante de su gobierno estaba relacionada con las alianzas matrimoniales, estrategias diplomáticas que buscaban garantizar la paz y la estabilidad de Israel. Sin embargo, estas alianzas no vinieron sin desafíos y dilemas morales. Salomón, en su búsqueda por fortalecer lazos con naciones vecinas,
se casó con varias princesas extranjeras, incluida la hija del faraón egipcio. Estos matrimonios políticos eran comunes en ese momento, ya que servían como un medio para sellar acuerdos políticos y comerciales. Sin embargo, la Biblia describe estos matrimonios como un punto de controversia. Con el tiempo, las esposas extranjeras de Salomón lo influenciaron para adorar a dioses extranjeros, desviándolo de la fe monoteísta de Israel. Permitió la construcción de templos para deidades paganas, lo que provocó la ira de Dios. Esto no solo sacudió su propia espiritualidad, sino que también causó divisiones e insatisfacciones entre el pueblo de Israel, que veía con preocupación la traición a su fe. La complejidad de estos matrimonios políticos no puede ser ignorada. Ilustran el dilema al que se enfrentó Salomón: equilibrar las necesidades de su reino con su devoción a Dios. La historia de Salomón nos recuerda que las decisiones políticas no siempre son fáciles y que incluso los líderes más sabios pueden caer en trampas morales. Sin embargo, el reinado de Salomón también destaca la importancia de mantener la fe y la fidelidad a Dios, independientemente de las presiones políticas. Aunque cometió errores, su historia es un recordatorio de la necesidad de buscar la guía divina y permanecer fieles a la fe, incluso en momentos de poder e influencia. Las alianzas matrimoniales de Salomón son un capítulo fascinante en su vida, lleno de complejidad moral y lecciones importantes sobre la integridad espiritual en un mundo de política y diplomacia. El espléndido reinado de Salomón, con su sabiduría, riqueza e influencia, comenzó a dar paso a nubes oscuras de insatisfacción y descontento a medida que pasaban los años. Lo que antes era unidad y admiración estaba a punto de convertirse en división y descontento. La construcción del magnífico templo de Jerusalén, junto con otros proyectos grandiosos, trajo consigo impuestos y tributos pesados. El pueblo de Israel comenzó a sentir la carga de las demandas financieras y laborales necesarias para mantener la grandeza de Salomón. Lo que inicialmente se veía como un período de prosperidad se convirtió en una era de tributación pesada y opresión. Además, las alianzas matrimoniales que Salomón formó con princesas extranjeras, aunque tenían intenciones políticas, llevaron a la adoración de dioses extranjeros en Israel. Esta apostasía espiritual trajo descontento y división entre el pueblo, que se encontraba dividido entre la adoración a Dios y las influencias extranjeras. El creciente descontento culminó en la rebelión de Jeroboam, un oficial de Salomón que lideró una revuelta contra el rey. El profeta Ahías había predicho que Jeroboam sería rey de 10 tribus, y las tribus del norte se volvieron contra Salomón. El reino, que antes estaba unido, ahora se dividía. Salomón, el sabio, tuvo que enfrentar la amarga realidad de que su reinado se estaba desmoronando. Aún era un hombre sabio y poderoso, pero los desafíos políticos y espirituales que surgieron durante su reinado lo llevaron a tomar decisiones difíciles y dolorosas. La historia de Salomón nos recuerda la complejidad del liderazgo y la naturaleza efímera del poder. Nos enseña que incluso los líderes más sabios enfrentan desafíos y dilemas, y que la unidad de una nación puede ser frágil. El declive de Salomón es un recordatorio de la importancia de mantener la sabiduría, la justicia y la fidelidad a Dios en medio de las tormentas de la vida. Salomón, el rey sabio, enfrentó su propio ocaso, pero su historia continúa enseñándonos profundas lecciones sobre la complejidad del liderazgo y las elecciones que moldean el destino de las naciones. A pesar de los desafíos y el declive de su reinado, el legado de Salomón permanece como un faro de sabiduría, belleza e influencia que perdura a través de las páginas de la historia y en el corazón de la humanidad. El legado de Salomón no se limita a su propio tiempo, sino que continúa inspirando, educando y guiando a las generaciones posteriores. Su sabiduría es un legado que trasciende el espacio y el tiempo. Los proverbios y escritos atribuidos a Salomón se han convertido en pilares del conocimiento y la ética, brindando consejos atemporales a todos los que buscan vivir con discernimiento y justicia. Sus enseñanzas sobre virtud, prudencia y rectitud
siguen inspirando a aquellos que buscan una vida llena de significado y propósito. El Templo de Jerusalén, que Salomón construyó con amor y dedicación, sigue siendo un símbolo espiritual de profunda importancia. Aunque fue destruido en épocas posteriores, el recuerdo del magnífico templo vive en la memoria y las oraciones del pueblo judío. Su construcción ejemplifica la devoción de Salomón a Dios y su promesa de honrar al Altísimo. La influencia de Salomón también se extiende a la literatura y la cultura. El Cantar de los Cantares continúa siendo estudiado, apreciado e interpretado, celebrando la belleza del amor humano y divino. Salomón es recordado como el autor de los Salmos, que son canciones de adoración y consuelo espiritual para innumerables generaciones. Además, Salomón es un símbolo de grandeza y esplendor, cuyo reinado es recordado como una era dorada en la historia de Israel. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de buscar la sabiduría, la justicia y la fe, a pesar de los desafíos de la vida. En última instancia, el legado de Salomón es un testimonio de la duradera influencia que una vida de sabiduría, fe y dedicación puede tener. Su historia nos enseña que, aunque el poder y la grandeza pueden desvanecerse, la sabiduría y la devoción a principios más elevados perduran e iluminan el camino de la humanidad. Salomón, el rey sabio, sigue brillando como una estrella en la historia de la humanidad, recordándonos la búsqueda eterna de la verdad, la justicia y la sabiduría. El 10º y último tema en la historia de Salomón nos lleva a una reflexión profunda sobre los aspectos espirituales que impregnaron su vida y legado. La trayectoria de Salomón, llena de sabiduría, logros, desafíos y elecciones morales, es un espejo en el que podemos contemplar las complejidades de la búsqueda de la espiritualidad en medio de la grandeza y las tentaciones de la vida. Salomón era famoso por su sabiduría, pero también era consciente de sus limitaciones como ser humano. Su solicitud a Dios de sabiduría, en lugar de riquezas o poder, muestra una humildad notable. Reconoció que, a pesar de ser el rey más sabio de todos, su comprensión siempre estaba en evolución. Esta humildad es una lección poderosa para todos nosotros, recordándonos que la búsqueda de la sabiduría es un viaje constante. La historia de Salomón también resalta la importancia de la conexión con Dios. El Templo de Jerusalén, la casa espiritual que construyó, era un lugar de encuentro con lo divino, un lugar donde se celebraba y se reverenciaba la presencia de Dios. Salomón entendía que, incluso en medio de la grandeza terrenal, la verdadera riqueza residía en la cercanía de Dios. Sin embargo, la historia de Salomón también nos advierte sobre las tentaciones del poder y la influencia. Sus alianzas matrimoniales llevaron a la adoración de dioses extranjeros en Israel, debilitando su relación con Dios y dividiendo al pueblo de Israel. Esta es una lección dolorosa sobre las trampas de la codicia y la deslealtad espiritual. Salomón, en última instancia, nos recuerda que la búsqueda de la espiritualidad no está exenta de desafíos y dilemas morales. Incluso los más sabios pueden caer en trampas. Su historia nos enseña que la sabiduría espiritual y la integridad son cualidades valiosas que deben ser cultivadas y protegidas. Nos recuerda que, independientemente de los logros terrenales, la búsqueda de la conexión con lo divino y la fidelidad a principios más elevados son fundamentales para una vida significativa. Salomón, el rey sabio, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios viajes espirituales y la búsqueda de la verdad y la sabiduría en nuestras vidas. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes, guiándolos en su camino y bendiciendo sus vidas con prosperidad en todos los sentidos. Gracias y que Dios bendiga a todos. Suscríbanse ahora al canal Ser Estoico y sean parte de este viaje de crecimiento y espiritualidad iluminada.